Es como una película de terror, de la gloria al infierno, de la amistad a la traición. Y justo ahí coinciden varios nodos que mueven al mundo entero. Muchos misterios y trampas convergen precisamente ahí. La justicia británica, la inmunidad diplomática, los secretos de Estados Unidos revelados por Julian Assange, el Fondo Monetario Internacional y sus préstamos, el fraude fiscal, la corrupción y el modelo que quizá le quieran imponer a usted y a su país. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Un tribunal de Ecuador ratifica la sentencia de 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa. Además, 25 años de inhabilitación política, rebajada a 8. Y es también contra el exvicepresidente Jorge Glass, quien ya está en prisión por acusaciones de corrupción de Odebrecht. Correa ya había sido sentenciado en abril y hoy la justicia rechazó su apelación. Rafael, te sentenciaron a 8 años de prisión por el delito de cohecho, construir una red de sobornos que se embolsó de $7 millones hasta 21 millones según la Procuraduría del Estado. La pregunta es, en la Corte Nacional que te sentenció, el máximo tribunal de justicia del país, ¿no hay justicia? ¿Son corruptos? Por supuesto, como te decía, este tipo se apoderó de la justicia, hicieron en el 2018, ¿no? Ya antes de eso, con la presión mediática y la presión política, sometieron a muchos jueces, se llama lawfare, judicialización de la política. Lo que no pueden lograr en las urnas lo tratan de lograr en tribunales vendidos. Pero no solo eso, también eliminaron su partido político, para que no participe en las próximas presidenciales, a las que se iba a presentar como vicepresidente. El Comité Nacional Electoral le quitó el registro al movimiento Fuerza Compromiso Social por irregularidades. El rompimiento del orden constitucional es dictadura. Correa denuncia persecución, niega las acusaciones de la Fiscalía y dice que el gobierno de Lenín Moreno está desesperado por impedir que participe en las elecciones. ¿Pero en qué democracia del mundo se puede eliminar 7 meses antes de las elecciones son el 7 de febrero del 2021, a la principal fuerza política? El economista Rafael Correa me pidió que sea su candidato. Me dijo que sin mí existía muy pocas posibilidades de continuar con el proceso de revolución ciudadana. Le manifesté mis divergencias con respecto a la confrontación, con respecto a la libertad de comunicación, con respecto a la economía misma. Y él me dijo que no iba a haber ningún problema, que él se iba a Bélgica y que no iba a decir absolutamente ni una sola palabra, se retiraba de la política. Esto no ocurrió. Lenín Moreno traicionó a Ecuador y al mundo, dice Correa. Lo acusa de entreguismo al imperialismo de Estados Unidos, desde la economía hasta Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Y el hecho de que Estados Unidos y otros países cada día ejercen menos influencia en América Latina. Pero, ¿dónde cree usted que va a estar en 10 o 20 años? América Latina tendrá un gran porvenir y es la región del futuro. Si no lo hemos logrado, ha sido por los malos dirigentes, por las malas políticas, los malos gobiernos, y eso es lo que está cambiando en nuestra América. Gracias, presidente Correa. Ha sido un gusto conocerlo, Julián, al menos por este medio, y ánimo, que bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? Gracias. Bye. Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí, gracias.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted por todos los comentarios que nos han hecho en los últimos programas. Verdaderamente fantástico. Unos a favor, otros en contra, otros atacando. De eso se trata, justamente de eso se trata. Porque los que no piensan como unos, piensan como otros, o no piensan al revés que los otros, pero al atacar estas ideas, que todo es de buena fe, pues se genera más conciencia y más conocimiento. Vamos directamente con nuestros invitados. Está Fabián Sanabria, antropólogo en Bogotá. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias por, o nosotros nos unimos a ti o tú a nosotros, o por esta unión, porque me ha dado mucho gusto de que estés participando con nosotros. Muchas gracias y seguramente la conciencia universal te lo va a agradecer. José Antonio Ejido, pues usted ya lo conoce muy bien, analista internacional allá en España, siempre con la espada ahí lista para denunciar lo que hay que denunciar. Gracias a los dos. Fabián, comienzo contigo. A ver, quiero que me digas si hay un monstruo de 1000 cabezas detrás. Sentencia contra Correa. Cambio radical del presidente Lenin de amigo a enemigo, entrega de Julian Assange, apelación de Correa, ratificación de la sentencia, entrega de Ecuador al Fondo Monetario Internacional cuando no había necesidad, dice Correa, expulsión de Evo Morales, casi el mismo caso en Bolivia, juicio a Lula da Silva en Brasil, destitución de Dilma. ¿Cómo está relacionado todo este movimiento en América Latina? ¿Es meramente circunstancial o tiene una explicación, por favor? Muchas gracias, Roberto, nuevamente por esta oportunidad. Indudablemente son como los eslabones de una gran cadena, una cadena de la intolerancia y una cadena de ponerle palos en la rueda a la izquierda progresista y alternativa en América Latina. Es exactamente la misma situación que se está viviendo en Colombia con el candidato Gustavo Petro, quien cada rato lo acusan de falsas corrupciones. Por ejemplo, ahora el Consejo Nacional Electoral lo acusa porque unos maestros donaron 300.000 pesos a su campaña, y evidentemente el escándalo de la ñeñe política que tiene que ver con el presidente Duque de extrema derecha instalado en el poder, pues evidentemente eso sí no lo investigan. Sí, hay una especie de no querer que las alternativas fuerzas progresistas que tienen políticas sociales y que no están de manera reptante ante los intereses norteamericanos o del Fondo Monetario Internacional no permitan conquistar la democracia de estos pueblos. Gracias, Fabián. A ver, José Antonio, dame tu visión, antes de entrar de lleno a Ecuador, dame tu visión de todo lo que pregunté, y si coincides con Fabián, por favor. Sí, coincido con él. El mismo presidente Correa habla de un lawfare, y fíjate que la sentencia que le condena por una supuesta corrupción al presidente Correa habla de la influencia psíquica para un caso supuesto de corrupción, es decir, que tiene poderes mágicos, y es una ridiculez jurídica ante la imposibilidad de encontrar pruebas que pongan fuera de la vida política a Rafael Correa, que ha sido de lejos un gran presidente y seguramente el mejor presidente que ha tenido el Ecuador, que lo sacó de una gran crisis, pero que cerró la base norteamericana de Manta. O sea que hay fuerzas internacionales, los norteamericanos, colusionados con el régimen del Moreno para que jamás el pueblo ecuatoriano tenga un presidente como Correa, que está a la cabeza de las encuestas electorales y que sin duda ganaría si pudiese presentarse a las elecciones de una manera normal y sin la espada de Damocles de sentencias completamente falsas amañadas por un poder judicial bajo control del régimen de Moreno y de la embajada norteamericana, lamentablemente. Gracias, José Antonio. A ver, Fabián, ¿a quién conviene la sentencia de Rafael Correa? Y no solo eso, que además le quiten el partido político. Sí, pues evidentemente le conviene a los Estados Unidos, le conviene a ese encerramiento del mundo norteamericano de Trump, le conviene a los potentados y patentados grupos económicos que muchas veces no les interesan las políticas sociales, y por supuesto les conviene a aquellos que quieren instaurar las extremas derechas nuevamente en América Latina. Pero hay un elemento más grave aún: instaurarlas en el imaginario a través de moralina tibia,
Entonces levantan un escándalo de corrupción que no pueden probar, o un escándalo doméstico, o un escándalo psicológico, o un escándalo sexual, y quieren colonizar el imaginario de la gente a través de los medios de comunicación. Entonces es una manera muy sutil como siembran una pésima propaganda ante un líder para que la gente dude de él. Y dicen, es un corrupto. Y lo equiparan a otros que son infinitamente más corruptos. A este, al que no le pueden probar nada, lo equiparan a alguien que es infinitamente más corrupto. Esa es una de las desgracias también que tiene que ver con la opinión. Pierre Bourdieu, el célebre sociólogo francés, hablaba de la manera como se manipula la opinión. Y ahora hay una alianza entre estos poderes neoliberales, la justicia comprada y la opinión pública que se maneja muchas veces ante medios de comunicación desgraciadamente vendidos al establecimiento. A ver, perdón, ahí Fabián hago un paréntesis, o sea, que de alguna forma tú crees en este poder mágico del que se estaba burlando José Antonio Ejido, o sea, si se le puede, o si no tiene nada que ver. Y dos, ¿cómo se puede defender el ciudadano normal como nosotros ante esto que estás diciendo, que en el imaginario, o que fabrican un imaginario a nivel sociopsicológico, digamos? José Antonio y tú pues son gente muy estudiada y se pueden defender muy fácil, pero hay mucha otra gente que no tiene sus estudios y se la come fácil, ¿no? A ver, ¿cómo se podría defender eso? Sí, sin duda alguna. Yo creo que el sociólogo Manuel Castells, que hoy es el ministro de Universidades en el gobierno español actual, ha estudiado muy bien la lógica de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo importante es que el ciudadano del común sepa algo muy concreto. ¿Quién dice qué y desde dónde? Pero la gente no es boba. La gente también toma conciencia. La gente ya está cansada de ver los canales o los semanarios o los diarios oficiales, así sean privados. Y entonces ahora quieren poner leyes para ponerle talanqueras a las redes sociales, porque se está rehaciendo la opinión a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, etcétera, etcétera, aunque esas mismas plataformas también a veces están al servicio de intereses económicos y a veces disimulan a través de lo political correctness sus opciones, a veces de derecha. Bien, gracias. José Antonio, no creo que no era lo mismo esos poderes mágicos, ¿no? Ahí me lo aclaras. Y te pregunto, ¿qué tan bueno o malo era que Correa volviera a competir en las elecciones presidenciales de Ecuador? Bueno, era muy bueno para el pueblo ecuatoriano, que fíjate, a comienzos de este siglo tumbó 3 presidentes de gobierno implicados en casos de corrupción. O sea, la embajada norteamericana y la derecha, sobre todo de Guayaquil, teme mucho al pueblo ecuatoriano. Además, el expresidente Correa ha llamado a un levantamiento, pero fíjate que este régimen de Moreno, en el mes de marzo, en plena pandemia, que ha golpeado extraordinariamente al pueblo ecuatoriano, ha pagado 1.300 millones de dólares de su deuda externa a la banca internacional, al Fondo Monetario Internacional. El expresidente Correa ha dicho eso es incorrecto, había que hacer una negociación mejor. Es muy importante para los poderes internacionales que jamás el pueblo ecuatoriano tenga un presidente capaz de salir adelante con unas políticas de desarrollo, de renegociar, por ejemplo, en este caso, la deuda externa, de que los norteamericanos no vuelvan a la base de Manta y que se reconstruya los 10 años de una política económica y social que puso de pie al pueblo ecuatoriano. Y no hace tanto tiempo, de eso tiene memoria el pueblo ecuatoriano, se ha levantado en finales del año pasado contra este gobierno de Moreno. Hay mucho temor a que el pueblo ecuatoriano vuelva a votar a Correa, a la Revolución Ciudadana y a su gente, y ahora estamos viendo toda una serie de maniobras ilegales para evitar que vuelva realmente la voluntad popular, según las encuestas, a gobernar el pueblo del Ecuador, ¿no? Bien. Fabián, ¿qué significa para la sociedad mundial, para Ecuador y para Estados Unidos, que el presidente de Ecuador haya entregado a Julian Assange a las autoridades británicas y por consiguiente abrirle la puerta a la extradición a Estados Unidos? ¿Qué significa esto para la sociedad del mundo, para Estados Unidos y para Ecuador? Es una pérdida de autonomía.
y es una violación del derecho internacional, pero sobre todo de autonomía de los pueblos, de la autonomía de los países. Es venderse al mejor postor. Aquí evidentemente el presidente que traicionó a Rafael Correa repta ante los poderes norteamericanos, ante la banca mundial, y obviamente hace lo que sea para mantenerse en ese poder reptante. Es indigno de los pueblos y de la autonomía de los pueblos. Tú, José Antonio, Julian Assange, ¿por qué en la entrevista que pusimos ahí de hace casi 9 años o 10 años, donde se conocen Correa y Assange, Assange le dice a Correa, cuídese, presidente, de que no lo maten? Sí, sí, cierto, cierto. Ahora acaba de decir el propio presidente desde Bruselas que lo único que le queda al gobierno ecuatoriano de Moreno es que le den un tiro. Pero fíjate, en el plano simbólico y real, este régimen de Moreno ha cerrado en Quito la sede de UNASUR, que ha sido una de las grandes conquistas de América del Sur y de América Latina para poner en marcha el sueño de Bolívar de la unidad latinoamericana y caribeña, que es la única manera o la verdadera manera eficaz que tiene América Latina y el Caribe de presentar ante los poderes del mundo una potencia unida capaz de enfrentar, por ejemplo, la crisis que ha generado la pandemia. UNASUR ha sido destruida por Moreno y se ha cerrado la sede de UNASUR en Quito. Fíjate el golpe simbólico que es permitir a los británicos violar a la embajada ecuatoriana en Londres para detener a Assange, y el hecho simbólico y real de cerrar la sede de UNASUR. Es decir, no quieren que este presidente vuelva jamás, pero el pueblo ecuatoriano, yo creo que a pesar de toda la presión, es muy consciente de esta situación. Se ha creado una agrupación política muy amplia que se llama la Unión por la Esperanza. A pesar de todos los problemas, hay posibilidades de que se produzca una nueva revolución ciudadana en el Ecuador. Esto lo quieren evitar de todas las maneras posibles. Gracias, José Antonio. Me hiciste recordar los patacones allá que se comen en Ecuador, y allá en la UNASUR está a unos metros de la mitad del mundo, ¿no? Donde se va para allá y para acá el agua, porque ahí pasa el Ecuador. Bueno, esto fue un paréntesis. A ver, Fabián, ¿hacia dónde va todo el continente americano desde Canadá? O sea, viendo todo esto, todo lo que me estás comentando, ¿hacia dónde va todo el continente americano? Desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México, hasta la Patagonia. Yo creo que vamos a asistir en los próximos años a una necesaria toma de conciencia de esa unión por la esperanza, porque yo confío en los pueblos y un poco como diría Mercedes Sosa, todo cambia, todo cambia, pero lo que no cambia es mi amor por mi pueblo y por mi gente. Cuando escucho a Rafael Correa desde el exilio, siento que dice eso. Y cuando escucho que hay gente que no traga entero, que hay gente que procesa aquellos microcircuitos que pretenden instalarle un imaginario, siento que el amor por este continente de la esperanza, nada ni nadie lo va a callar ni lo va a vencer. Los poderes tienen miedo, porque cuando reaccionan así, censurando, condenando, comprando la justicia, es porque los poderosos tienen mucho miedo, tienen miedo de la gente. Fabián, cuando hablaste del amor, salió por ahí tu gato atrás de ti. Qué curioso. Oye, bueno, día de anécdotas. José Antonio, pues más o menos la misma pregunta. Rafael Correa dijo que América Latina es la región del futuro para el mundo entero. ¿Cuál es el futuro de los latinoamericanos? ¿Cuál es el proyecto? O si hay proyecto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo la ves? Se ha demostrado en estos últimos 20 años que había una realidad. Los sueños se convirtieron en esa realidad. Esa realidad fue, por ejemplo, UNASUR, es el bloque ALBA, es la política que tuvo con un gran apoyo del pueblo ecuatoriano el economista Rafael Correa, en uno de los mejores momentos de la historia latinoamericana. El Congreso Anfictiónico de Panamá, que era el sueño de Bolívar, fue frustrado a comienzos del siglo XIX, a comienzos del siglo XX y XXI se ha convertido en realidad, y yo creo que después de haber oído las hermosas palabras
de tu contertulio, de tu invitado, yo me la suscribo y sí pienso que es el continente donde las esperanzas se pueden convertir en realidad, aunque en estos momentos haya gobiernos y potencias internacionales empeñados en frustrar las esperanzas de los humildes, de los trabajadores, de los indígenas, que bajo el gobierno de Correa demostraron que se puede hacer una política de modernizar, de sacar del subdesarrollo a la población, de desarrollar la economía, la educación. Bueno, esto sí ha sido posible con la voluntad y la lucha de los pueblos, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina. Se va a volver a convertir en realidad, yo estoy totalmente convencido de ello. Pues ojalá te escuchen todos los latinoamericanos, efectivamente, ¿no? Con mucho trabajo, trabajar mucho, producir mucho y hacer mucha conciencia, que eso es muy importante, José Antonio. Fabián, tú que eres antropólogo, no quería dejar de hacerte esta pregunta. El cambio radical que sorprendió al mundo y del cual ahora Correa señala como una de las causas principales, incluida la sentencia a prisión de 8 años, que esta vez o ahora se está otra vez confirmando. De vicepresidente aliado, Lenín Moreno pasó a presidente y enemigo de Correa. ¿Cómo explicas este cambio desde lo antropológico, desde lo psicológico, sociológico, desde lo político hasta el terreno conceptual de lo que hoy es América Latina, para que no solo los ecuatorianos, sino todos estén preparados para este tipo de cosas? Por favor. Bueno, pues todo esto me hace pensar en un gran seminario en París, al que tuve el honor de asistir, dirigido por el filósofo Jacques Derrida, que se llamaba Políticas de la Amistad. Y en Políticas de la Amistad, justamente, Derrida muestra cómo a lo largo de la historia de Occidente, el amigo se puede volver tu enemigo. Y se puede volver tu enemigo cuando prima el poder a la amistad, cuando prima el poder a los ideales, y cuando en el fondo ese que fingía ser tu amigo lo hacía simplemente de manera flatteuse, de manera que coqueteaba, pero te quería sacar del poder. Entonces eso no nos extrañe, porque la política está llena de esto. Bastaría con leer, o mejor releer, El otoño del patriarca de García Márquez. Ahí nos damos cuenta justamente cómo se juega el poder, cómo aquellos que no tienen posición y negocian sus principios, por sus frutos los conoceréis. Qué importante que la gente, que el pueblo latinoamericano se dé cuenta de eso. Aquellos que hacen lo que sea para atornillarse en el poder y así sea vender los intereses de una nación, para supuestamente jugar en un mercado global que nada le ofrece a los pueblos ni a la autonomía de los pueblos, son seres que serán sepultados en el olvido de la historia, son enemigos clandestinos, y los más peligrosos son los caballos de Troya, es decir, aquellos que te fingen una especie de centro, una especie de neutralidad valorativa, porque uno sabe qué atenerse con la extrema derecha, pero con los tibios, con aquellos que fingen un centro, están más cerca de la derecha, esos son más peligrosos. Entonces yo hago un llamado a estar muy atentos a esa percepción del sentido político en nuestros pueblos. Pues muchas gracias, es un placer escucharlos a los dos. José Antonio, nos quedan 2 segundos, una frase para cerrar así, con la cereza del pastel. No, yo quiero decir que ya el pueblo ecuatoriano sorprendió al mundo, asustó a los poderosos, ha tenido grandes presidentes. Que no le pase al presidente Correa como al antiguo presidente Roldós Aguilera, que fue asesinado en circunstancias muy extrañas, por no decir bajo una conspiración del imperialismo. Que se cuide el presidente Correa, porque él está representando en estos momentos el futuro del pueblo humilde y del pueblo valiente del Ecuador, que va a protagonizar, no tengo la menor duda, una nueva oleada de gobiernos de la dignidad, como los que se han vivido hace muy pocos años en América Latina. Un saludo muy grande. Gracias. O sea que temas por la vida de Rafael, José Antonio. Sí, él mismo lo ha dicho. Gracias. Y sin duda lo pueden matar en cualquier momento, es cierto. Gracias a los dos. Abrazos fraternos. Gracias. Gracias.
¿Usted ha visto cómo una semilla crece? ¿Cómo una mariposa nace y vuela? ¿O cómo una estrella se convierte en supernova? Pues con esa energía, ella hace diario su programa. Y que hoy cumple 3 años de éxito. Desde aquí, desde Oriente Medio, le envío un gran abrazo a todo el equipo y al programa entero, si es que lo puedo abrazar, por sus 3 años de vida. De propia voz, así se llama el programa, y la felicitación principal pues para su conductora Erika Pérez, de quien tuve el gran honor de visitar sus estudios en México y ser entrevistado. Muchas felicidades, Erika, y a toda la familia de Cadena Radio y Cadena Política. Felicidades. Y muchas gracias a usted por todo su apoyo. Soy Roberto de la Madrid y les deseo todo lo mejor.